favor, en Efesios el capítulo 6, la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 6, y vamos a poner ahí la atención en el versículo 15. Quiero hablarle unos minutos esta noche sobre el tema calzados distinguidos. Ese va a ser nuestro tema en esta noche, calzados distinguidos. Ahí entonces en Efesios el capítulo 6 es el pasaje que describe toda la armadura del Hijo de Dios para defenderse de todos los ataques del diablo. Y dentro de la armadura encontramos esto en el versículo 15. Dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Otra vez, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzados distinguido. La palabra distinguido quiere decir algo honorable, con honor, algo elevado, algo destacado. La palabra distinguido habla de algo que es fuera de lo común. Distinguido habla acerca de algo que es ilustre, de algo que es famoso, de algo que es muy notable. Así que ese va a ser nuestro tema hoy, calzados distinguidos. Les cuento, hermanos, que algunos de los que llegaron de Bolivia en los últimos días me trajeron de regalo un par de zapatos. Unos zapatos negros, hermosos, y entonces el domingo me dediqué un momento a ponerle los cordones a los zapatos. A mí me gustan con cordones, me resultan mucho más cómodos. Y entonces le dije a los hermanos que me regalaron estos zapatos, ahora tengo que buscar una fiesta, o tengo que buscar un evento destacado para poder estrenarlos. Esos son unos zapatos distinguidos, fuera de lo común, mucho más lindos de los que yo estaba usando. Ahora, en el mundo, hermanos, en la vida de los mundanos, el calzado está relacionado con marcas. La gente en el mundo busca calzados de vestir o calzados deportivos que sean de marcas reconocidas, calzados que estén de moda, modelos que estén actualizados. En el mundo deportivo buscan calzado con la figura de una pipa, otros buscan calzados que tengan 3 tiras, otros buscan calzados que tengan un felino, otros buscan calzados que tengan un cocodrilo y cosas así por el estilo. Cada una de esas cosas representa una marca destacada. Mucha gente en el mundo usan los mismos calzados que lucen los artistas o que lucen los deportistas. Y entonces a veces mirando sus pies usan expresiones como esta, tengo una alta llanta. Ustedes habrán oído eso. Este tiene alta llanta, tiene un calzado que es muy distinguido en el mundo que vivimos. Pero el pasaje que Pablo habla a los efesios es un calzado muy diferente. El apóstol Pablo identifica la belleza de ese calzado con lo eterno y la salvación. El calzado que habla Pablo es el calzado del evangelio. El evangelio está identificado, hermanos, con la belleza de la salvación. El mensaje, hermanos, que lleva ese calzado es un mensaje de vida eterna. Todos los creyentes que calzan sus pies con el apresto del evangelio, ese calzado donde va, anuncia arrepentimiento de pecados, ese calzado produce paz con Dios y paz de Dios. Porque cuando una persona cree en el mensaje del evangelio, esa persona ya no está enemistada con Dios, ya no está en conflicto con Dios.
Cuando un pecador se arrepiente, la guerra terminó y entonces esa persona ahora tiene paz con Dios y también tiene la paz de Dios en su vida. El calzado del evangelio tiene el poder, hermanos, de la reconciliación, y el calzado del evangelio tiene el poder de la redención. Recuerden ustedes, la palabra redención habla de rescate. La Biblia habla mucho que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, hemos sido rescatados por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Ahora, ¿por qué este tema? Porque yo siento, hermanos, que nuestra iglesia está entrando en una etapa nueva del año. Ya estamos a pocas horas de entrar en el mes tercero de este nuevo año. Y hermanos, este es un tiempo bien especial para nuestra congregación de poder lucir en nuestros pies el calzado del evangelio. Si nosotros nos decidimos a usar el calzado del evangelio, vamos a entrar en acción. Si nos decidimos poner el calzado del evangelio, vamos a ser una iglesia movilizada. Vamos a ir detrás de los pecadores, vamos a ir detrás de los perdidos, llevándole este mensaje de perdón, de reconciliación y de salvación eterna en Cristo. Por eso es muy importante que en nuestra vida personal y como iglesia podamos animarnos y calzar nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz, de esa paz que produce en el pecador que se arrepiente, paz con Dios, y ese pecador arrepentido tiene la paz de Dios. Ya no tiene ahora una vida turbulenta, una vida agitada. Ahora es una persona que puede tener la paz de Dios sobre su vida, y esta llega por medio del evangelio. Entonces Pablo dice así, otra vez leo el pasaje, dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. La palabra calzado, hermanos, significa que estoy decidido a entrar en acción. Él dice que los creyentes en esta batalla contra las huestes del diablo y contra el diablo mismo, porque de eso habla el contexto de este pasaje, nos ponemos la armadura, y parte fundamental de la armadura del Hijo de Dios es el calzado, porque el calzado es lo que nos moviliza, el calzado es lo que nos pone en condición de entrar en acción. Es muy difícil andar descalzos en la mayoría de los terrenos de este mundo. Si usted está en una playa, en la arena, andará cómodo descalzo. Si usted tiene un jardín, un césped, andará cómodo. Pero hay muchos caminos pedregosos, hay muchos caminos llenos de pozo. Necesitamos nosotros siempre estar calzados con el apresto del evangelio. Algo sobre esta palabra apresto. Esa palabra apresto quiere decirme que debo sentirme preparado, debo sentirme decidido. La palabra apresto tiene que ver con sentirme equipado. Ahora, mi pregunta es esta, hermano. ¿Estoy yo preparado para usar el evangelio? ¿Estoy yo decidido para anunciar el evangelio? ¿Estoy yo equipado para entregar el evangelio? Es decir, ¿sé guiar una persona a Cristo para que sea salvo por él? Si yo no estoy preparado, no tengo el apresto del evangelio, necesito ya en estas horas, hermano, ponerme en conocimiento de cómo voy a comunicar el evangelio, porque esa es la misión que Dios ha puesto como una carga en nuestra espalda. Compartir el evangelio, anunciar el evangelio, exponer el evangelio, presentar el evangelio. Lo que este mundo necesita es el evangelio, y ustedes y yo no podemos andar descalzos. Tenemos que ponernos este calzado distinguido, que es el calzado del evangelio. Mire a sus pies. ¿Están sus pies preparados para ir a anunciar el evangelio? Otra vez, mire sus pies.
¿Están sus pies preparados en este momento para ir a anunciar el evangelio? De esto nos quiere llamar la atención el apóstol Pablo. Él quiere asegurarse que en nuestra armadura esté presente el calzado del apresto del evangelio. Ahora, ¿qué es el evangelio? Buenas noticias es la primera definición. ¿Qué es el evangelio? Dijo Pablo a los romanos, es el poder de Dios para salvación. Por lo tanto, dice Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Si alguien no lo recuerda, es Romanos 1:16, donde Pablo dice eso. Recordemos, hermanos, que el evangelio tiene poder de perdonar el pecado. El evangelio tiene poder de reconciliar al pecador con Dios. El evangelio tiene poder de rescatar al hombre de su pozo más profundo. El mensaje del evangelio, hermanos, es de origen celestial, pero es para ser predicado con garganta humana. Otra vez, el origen del evangelio es celestial, pero es un mensaje para ser predicado con garganta humana. Necesitamos calzar nuestros pies. Ahora, ¿por qué está esa relación entre los pies y el evangelio? Después ustedes pueden leer con detenimiento el Salmo 126, en el versículo 5, dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Recuerdan ese Salmo? 126:5 dice, irá. ¿Cómo va una persona? Con los pies. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. El Señor Jesucristo, cuando habló de la parábola del sembrador, dijo que la semilla es la palabra de Dios. Así que el que va, hermanos, irá allí, dice, llorando y sembrando la preciosa semilla. Tenemos que ir con esfuerzo. Algunas veces nos costará lágrima, pero dice ahí ese Salmo 126 y el versículo 6, pero volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Sentiremos el gozo de traer el fruto. También dice el evangelio, hermano, que cuando hay un pecador arrepentido, hay gozo en el cielo. Y a mí me gustaría que nuestra iglesia tengamos esa sana costumbre de estar produciendo seguidamente gozo en el cielo, gozo en el cielo. Nosotros podemos ser, hermanos, los que vamos a crear, lo que vamos a producir, gozo en el cielo. ¿Cómo lograremos eso? Predicando el evangelio y viendo pecadores arrepentidos. Cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo, dice el evangelio. Hermanos, un calzado distinguido. ¿Lo tiene usted puesto hoy? ¿Acostumbra a usar este calzado? Dice Pablo, y calzado nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Bueno, ahora un momento, si puede acompañarme a la carta a los Romanos, el capítulo 10. Si puede ir un momento ahí, hermano, Romanos, el capítulo 10. Y vamos a leer ahí un par de textos a partir del versículo 13. Romanos, el capítulo 10 y el versículo 13. Vea cómo dice la palabra. Si no lo encuentra, solamente deme su atención, yo se lo voy a leer para usted. Romanos, el capítulo 10 y el versículo 13. Dice la palabra, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Como usted ve, lo que sobresale en el texto son pies hermosos.
Muchas veces no estamos conformes con nuestros pies. Alguien dice, tengo pies que son grandes, otro dice, mi pie es muy pequeño, mi pie tiene callos, mi pie tiene juanetes, mi pie es muy gordito, etcétera. Pero cuando nos ponemos el calzado del evangelio, tenemos pies felices, hermano. Eso es, no hay queja de los pies. Cuando nos ponemos el calzado del evangelio, estaremos ante pies felices, hermosos. Dice ahí la Biblia, cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas. Las buenas nuevas son las buenas noticias. Las buenas nuevas es la expresión del evangelio. Evangelio, buenas nuevas, evangelio, buenas noticias. Estamos hablando de la misma cosa. Ahora, este pasaje que cita Pablo aquí de los pies hermosos de los que llevan las buenas nuevas, esto Pablo lo tomó del profeta Isaías. Yo solamente se lo menciono. En el capítulo 52, versículo 7, Isaías habla de los pies hermosos de los que llevan las buenas nuevas. Y también quiero decirles que hay un predicador, un profeta, que no es de los más famosos, pero se llamó Nahum. Él predicó unos 100 años después de Jonás sobre la destrucción de Nínive. En ese tiempo predicó el profeta Nahum. Y en el capítulo 1 y en el versículo 15 de su libro, ahí Nahum dice estas palabras: cuán hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas. De manera, hermano, que al salir a la calle, nadie tiene que salir descalzo. Todos tenemos que acostumbrarnos a estar calzados con el apresto del evangelio. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que cada nuevo día, hermano, tenemos que estar preparados para anunciar el evangelio. No sabemos a qué alma necesitada encontraremos en la panadería. No sabemos a qué alma necesitada encontraremos en la fila para pagar la luz o el gas. No sabemos qué alma necesitada encontraremos en la parada del colectivo o qué alma necesitada se sentará a nuestro lado camino al trabajo. Tenemos que levantarnos y calzarnos los pies con el apresto del evangelio. Yo creo que todos entendemos lo que Pablo nos quiere decir, que el creyente no puede privarse de usar este calzado distinguido, un calzado distinguido, un calzado que es honorable. Recuerde, la palabra distinguido habla de algo que es destacado. La palabra distinguido habla de algo que es fuera de lo común, de algo que es famoso, que es notable. ¿Qué es todo esto? Es el calzado del evangelio. El calzado del evangelio. Nadie tiene que privarse de su uso. Este calzado no molesta, este calzado no incomoda, este calzado no aprieta, no lastima como otros. Este calzado luce bien, maravillosamente bien en los hijos de Dios. Así que a usar, hermanos, el calzado del evangelio cada día, cada día, cada día, hermanos. Ahora tenemos que recordar nosotros que aquellos que no tienen ese calzado son los que están perdidos, los que están camino al infierno, los que tienen el cielo asegurado, conocieron el mensaje y ya saben de qué se trata. El calzado del evangelio es la belleza de la salvación eterna en Cristo. Use ese calzado, hermano. No se prive, calce sus pies con el apresto del evangelio y anúncielo, porque el calzado nuevo del evangelio nos trae un recuerdo precioso. ¿Se recuerdan ustedes del hijo pródigo, el que vivió perdidamente en una provincia apartada? El que cayó en el chiquero de los cerdos, que comía algarroba con los cerdos. Pero cuando él se arrepintió, y dice el Evangelio de Lucas capítulo 15, que el hijo pródigo, volviendo en sí, dijo: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando el padre le recibió, hubo tres cosas maravillosas que sucedieron. Una es que le puso un vestido nuevo, un anillo nuevo.
Y lo tercero, un calzado nuevo, un calzado nuevo. El hijo arrepentido volvió. El hijo encontró perdón en el padre. El hijo ahora luce un calzado nuevo. Es la buena noticia de alguien que volvió al Señor. Y así, hermanos, en este mundo hay muchos que están lejos de Dios y tienen que arrepentirse de su pecado, creer en Cristo y empezar a lucir ese vestido nuevo, el vestido de la salvación. Tienen que lucir ese anillo, el anillo de la reconciliación. Tienen que vestir ese calzado nuevo que habla de un nuevo andar con Cristo, con Dios. El calzado del evangelio. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio. Hermanos, este mundo está en una gran depresión. Este mundo está atrapado en un gran caos. Este mundo está dominado por la palabra pánico. Me refiero al mundo sin Cristo, al pecador que aún está perdido. El pecador necesita ver el calzado del evangelio en nuestros pies, acercándose a sus vidas. Hace ya unos cuantos años, un hombre se cayó en un pozo. Era un pozo muy, pero muy profundo. Alguien vio esa escena y anunció a los vecinos y vinieron en su ayuda. El pozo era profundo y era muy estrecho. No se podían usar maquinarias, no había forma de llegar. Hasta que vino un hombre con sus sandalias, un hombre que venía de trabajar en el barro, sus pies estaban todos sucios, llenos de barro, y ese hombre dijo, yo bajaré por él. El hombre hizo atar en sus pies una linterna encendida y esta enfocaba hacia el pozo. Ese hombre fue atado con sogas y apenas él entraba en ese pozo y fue a rescatar el que estaba perdido. El hombre que estaba en el fondo del pozo, todo lo que vio fue esa luz y fue unos pies que estaban llenos de barro, las sandalias. Pero esos fueron los calzados más hermosos y fueron los pies más hermosos. El hombre se aferró a esos pies embarrados, tiraron de la soga desde arriba y el caído en el pozo fue rescatado. Así llegó a la vista de todos, aferrado a esos pies embarrados, pero esos fueron los pies más preciosos para él, fueron los que le trajeron la salvación. Esa clase de pies tenemos que tener nosotros, hermanos. Los pies que lleven el mensaje de la salvación, los pies que estén calzados con el apresto del evangelio. Hermanos, este es nuestro tema en esta noche. Calzados distinguidos, calzados distinguidos. Puedo ver que mis pies sean distinguidos en esta noche, diferentes, maravillosos, relucientes, ilustres. Si tengo el mensaje del evangelio en mis pies, son los pies más hermosos, son los que anuncian las buenas nuevas. Ahora quiero hablarles un poquito más acerca de el calzado distinguido. Este calzado que le hablaré ahora es un poco diferente, pero también es un calzado distinguido. Si puede buscar por un momento en el Evangelio de Lucas, el capítulo 3. Evangelio según Lucas, el capítulo 3. Y al llegar ahí vamos a poner la mirada en el versículo 16. Evangelio de Lucas, el capítulo 3 y el versículo 16. Mire cómo dice la palabra de Dios. Lucas 3, verso 16. Dice la palabra, y respondió Juan. Este Juan es Juan el Bautista. Juan el Bautista respondió diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista está hablando acá de un ser maravilloso y dice que ese ser maravilloso puede ser distinguido por su calzado.
el calzado que usa esa persona, dice Juan, yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa. Los zapatos nuevos que me regalaron, me tomé mi tiempo y entrelacé, entrecrucé los cordones hasta dejarlo en óptimas condiciones para usar. Pero aquí hay un calzado distinto. Dice Juan, yo miro la correa de ese calzado y no soy digno de desatarla. La misma expresión usa el Evangelio de Juan 1:27, solo para que lo sepan, y el Evangelio de Marcos también habla acerca de esto que Juan comentó. Detrás de mí viene uno que es mayor que yo, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él está hablando del Señor Jesucristo. Juan nos está diciendo, los que desatan las correas de los calzados son los siervos, son los esclavos, pero yo ni siquiera me siento en esa categoría frente a esos calzados tan famosos, tan destacados, tan relucientes, las sandalias de Cristo, el calzado de Cristo. Dice Juan, yo no soy digno de desatar. Ahora, hermanos, Juan el Bautista, recordemos que el mismo Señor Jesús dijo acerca de él, de los nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan. Es decir, que el hombre que era considerado por Dios como el mayor, no se sentía digno de desatar la correa del calzado del Señor Jesús. Dice la Biblia, hermano, en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y verso 6, que hubo un hombre de Dios, enviado por Dios, llamado Juan. Juan el apóstol escribe acerca de Juan el Bautista. El Evangelio de Juan lo escribió el apóstol Juan. Y él dice en el capítulo 1 y versículo 6, hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan. Se refiere a Juan el Bautista. Lo importante de ese texto es que Juan el Bautista era un hombre enviado por Dios. Desde el Antiguo Testamento, Isaías había profetizado que iba a venir este hombre, que iba a ser una voz desde el desierto para preparar los caminos del Señor. Este hombre, Juan el Bautista, enviado por Dios, este hombre que tenía la misión de preparar los caminos del Señor, este hombre que bautizó a las multitudes en el río Jordán, este hombre que Jesús dijo, de los nacidos de mujer, ninguno es mayor que él. Es decir, que ninguno tenía más poder que Juan el Bautista. Este hombre no se sentía digno de desatar la correa del calzado. ¿Qué es la lección para nosotros? Que frente a un calzado distinguido, frente a los pies del Señor Jesucristo, tenemos que estar rendidos, porque ustedes y yo tampoco somos dignos de desatar la correa de su calzado. Es esa la lección. Por eso en el capítulo 3 del Evangelio de Juan y en el verso 30, Juan el Bautista dice acerca de Cristo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es decir, que la clave en esta vida es vivir para que el nombre de Cristo sea enaltecido, sea puesto en alto. Eso es un golpe duro para nuestras expresiones de orgullo. Eso es un golpe duro para cuando nosotros nos sentimos que somos importantes o que somos sobresalientes o que somos algo. No somos nada, hermanos. Y nuestra misión es como lo enseñó Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca, que Cristo crezca, que Él sea enaltecido. Nosotros somos indignos, nosotros también no somos dignos de desatar la correa de su calzado. Juan, hermanos, era el predicador del desierto. Juan, hermanos, era el hombre que era una antorcha que ardía e iluminó a su generación con la predicación. Por si alguien no lo sabe o no lo recuerda, dice el Evangelio de Juan, capítulo 5 y verso 35, que Juan el Bautista era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Era el hombre espectáculo, era la antorcha ardiente de Dios en una generación. Ese hombre destacado predicador, él ni siquiera se sentía digno de desatar la correa del calzado del Señor.
Estoy hablando en esta noche de calzados distinguidos. Calzados distinguidos, el calzado del Evangelio. Y en esta segunda parte, hablando de calzado distinguido, mi intención es que ustedes y yo podamos ir juntos a los pies del Señor. Eso puede hacer la gran diferencia. Ese puede ser el evento más importante en nuestra vida después de la salvación. Que podamos ir rendidos a los pies de nuestro Señor. Ustedes ya lo saben, hermanos, que estoy leyendo todos los días el capítulo, el libro de San Juan, el Evangelio. Y todos los días leo un capítulo. Me tocó el capítulo 12. El capítulo 12, cuando en el versículo 3 dice que María, la hermana de Marta y Lázaro, se echó a los pies del Señor Jesús con un perfume de nardo y le ungió los pies. El Evangelio no lo dice, pero yo sospecho que ella desató la correa del calzado y luego echó ese perfume y lo enjugó con sus cabellos, dice San Juan 12:3. Y yo pensaba en eso, qué privilegio. Si nosotros también tuviéramos un alma como María y cayéramos rendidos a sus pies. Pero no tenemos tiempo, tenemos muchas ocupaciones, tenemos muchas preocupaciones, hay muchas cosas en esta vida que necesitan de nuestra atención. No tenemos tiempo para ir a los pies del Señor. Y después tenemos vidas desinfladas, y después tenemos vidas sin bendición, y después tenemos vidas sin rumbo, y después tenemos dolores de cabeza tremendos, porque no hemos estado tiempo a los pies del Señor. Calzados distinguidos, miremos la sandalia, pongámosle atención al por qué Juan el Bautista dijo: no soy digno de desatar la correa de ese calzado. Necesito ver ese calzado, lo necesito tener frente a mis ojos. Necesito aprender de ese calzado, necesito rendirme ante el dueño de ese calzado. Hay algo allí que llama mi atención, un calzado distinguido, un calzado distinguido. Por eso tengo esa curiosidad en esta noche, después de tantos años en la fe, acercarme más a ese calzado distinguido, del cual Juan el Bautista dijo: no soy digno de desatar su correa. Hay algo que me atrae, hay algo que me llama a rendirme ante ese calzado. Y entonces, mis hermanos, el mirar, el pensar en el calzado del Señor es un llamado a rendirme delante de Él. Es un llamado a un servicio total para Él. Hermanos, algo yo puedo hacer para Él, algo usted puede hacer para Él. Podemos compartir con un necesitado un vaso de agua. Alguien dice: ¿y por qué? Porque Mateo capítulo 10 y verso 42 dice que cualquiera que le da un vaso de agua fría a un niño no perderá su recompensa. Anote eso. Mateo 10, verso 42, cualquiera que da un vaso de agua fría a un niño no perderá su recompensa. ¿Puede usted hacer eso? ¿Está usted con ánimo, con fuerzas de dar un vaso de agua fría? Cuando nosotros compartimos eso que parece insignificante, una pequeñez, Dios está anotando que somos merecedores de una recompensa. Una recompensa. Hermanos, para servir al Señor, aquel cuyo calzado, dice Juan, no soy digno de desatar su correa. Hermanos, si pudiéramos nosotros ser los que por un momento lleváramos esa cesta, esa canasta con los panes y con los peces que necesitaba la multitud para alimentarse. Si nosotros pudiéramos ser, hermanos, los que preparaban la barca y los remos, si nosotros pudiéramos ser los que preparáramos las redes para que el Señor dijera: tira a la derecha, y sacar esas redes, hermanos, explotando de peces como experimentaron los apóstoles. Si nosotros, hermanos, pudiéramos servir al dueño del calzado distinguido, solamente si pudiéramos ser los que fuéramos a buscar aquel pollino de asna, si fuéramos nosotros los que lo fuéramos a buscar, los que preparáramos la mesa para la Pascua. Algunas cosas que muchos les resultarían como pequeñas, yo no sé, pero yo creo que eso y otras cosas más podríamos hacer.
para aquel cuyo calzado no somos dignos de desatar. Un calzado distinguido, el calzado de nuestro Señor. Si nosotros pudiéramos tomar su cruz como lo hizo Simón de Cirene y acompañarle todo el camino de la vía dolorosa hasta el monte Calvario. Si pudiéramos nosotros, hermanos, si pudiéramos, el dueño de esos calzados es el que hoy nos está llamando al servicio, a una vida de rendición. ¿Por qué hablé de este tema en esta noche? Porque yo siento que nuestra iglesia está a horas de un desafío importante. Yo siento que nuestra iglesia está a horas de una gran oportunidad de hacer un cambio grandioso para llevar mucho más gloria y mucho más honra al nombre de nuestro Dios. Y una última cosa acerca del calzado distinguido. Ustedes recuerdan cuando el apóstol Pedro dijo en la primera carta, capítulo 2 y verso 21, primera de Pedro 2, 21, dijo que Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. El calzado del Señor marcándonos el camino, el calzado del Señor marcándonos el rumbo a seguir, hermano. Hay que revisar en esta noche qué lugar ocupan en nuestra vida esos calzados distinguidos. El calzado de nuestros pies, el apresto del Evangelio. ¿Cómo estamos con ese calzado? Y el segundo calzado, el del Señor, el que dejó las huellas. ¿Estamos en condiciones de seguirle? ¿Estamos en condiciones de servirle? Hoy hay unos calzados distinguidos que nos invitan a reflexionar profundamente en nuestro corazón. Hay unos calzados distinguidos que nos están llamando a tomar una importante decisión. Que Dios bendiga su palabra en esta noche, mis hermanos.